La leyenda de las mujeres guerreras, las míticas amazonas, siempre ha llamado la atención en todas las culturas y ha sido profusamente tratado en libros, cómics, cine y televisión. Siempre se les ha dibujado como mujeres perfectas, de físico envidiable, fuertes y seguras de sí mismas, partes de una sociedad que despreciaba al hombre. El término amazona en la antigua lengua orcasián significa madre luna o madre del bosque. Se representan como las mujeres más poderosas de la antigüedad. En la mitología griega, las amazonas descienden de Ares, dios de la guerra, y de la ninfa Armonía, y adoraban a Artemisa, diosa de la caza. La leyenda cuenta que hubo una tierra donde se llevaron a un grupo de esclavas y que pasado el tiempo, esas esclavas se rebelaron contra los hombres, creando una sociedad compuesta únicamente por mujeres. Las amazonas vivieron en la ciudad griega de Temiscira, que está muy cerca de la costa sur del Mar Negro, en lo que hoy en día es Turquía. Su gobierno era regido única y exclusivamente por mujeres, contrastando con el entorno coetáneo dominado principalmente por el sexo contrario. No se les permitía la entrada a los hombres, excepto para los casos de procreación. Homero las describe en la Ilíada como mujeres que guerrean como machos y que participaron en la guerra de Troya. Virgilio las menciona en la Eneida escribiendo: las amazonas se contaban allí por miles con sus escudos de media luna y su reina Pentesilea en medio de su ejército, inflamado en llamas por una pasión por la guerra. Allí, mostrando su pecho desnudo, adornado con una cinta de oro, estaba la doncella guerrera, osando enfrentarse a los hombres en la batalla. Las pequeñas desde la infancia eran entrenadas en el arte de la guerra. El arco y las flechas, el libris, un hacha de doble filo, y un escudo en forma de luna creciente eran sus principales armas. Estas guerreras eran a su vez jinetes consumadas y preparadas para la batalla sin tener que bajar de sus monturas. Uno de los mitos que rodean a esta nación de mujeres guerreras era la práctica de la mastectomía del pecho derecho durante la pubertad. Esta práctica era supuestamente llevada a cabo para poder portar sus armas. Aunque se cree que es un mito, pues la apertura de la herida, posterior hemorragia y dificultad en la cauterización de la herida habría hecho imposible la pervivencia de su sociedad. La descendencia masculina se descartaba. Los niños eran expulsados o se les dejaba crecer como portadores de semillas humanas. Por el contrario, cuando nacía una niña era atendida, alimentada y criada como otra guerrera del clan. Fueron adoradoras de Artemisa como diosa de la guerra, pero también de la caza, los partos y la naturaleza. Artemisa representaba el arquetipo de amazona fiera y virgen. También creían en la diosa Cibeles como elemento protector, diosa de la luna y símbolo de la fertilidad. Finalizando, aunque suene contradictorio, las amazonas juraban lealtad a Ares, dios de la guerra al que encomendaban sus vidas. La historia de Teseo y Antíope. Teseo era el rey de Ática y fue seducido por Antíope, una de las hermanas de Hipólita, a quien secuestró y llevó a Atenas. Aunque lo detestaba al principio, finalmente se enamoró y se casó con él. De ellos nació un muchacho al cual Antíope llamó Hipólito en memoria de su hermana. Era la única amazona que había abandonado la tribu amazónica para casarse. Pasaron muchos años y un día las amazonas atacaron Atenas con la esperanza de rescatar a Antíope secuestrada. Aunque se consideró inexpugnable, la seguridad de la fortaleza de Teseo fue quebrantada por Molpadia. Encontró a Antíope y quiso llevarla de vuelta, pero ésta no tenía la intención de dejar a su marido. En un ataque de rabia, Molpadia pasó su lanza por Antíope. Molpadia fue asesinada por el enfurecido Teseo. Esta batalla legendaria entre las amazonas y los griegos fue retratada más adelante en relieves y sabida como amazonomaquia, representando el triunfo de una raza civilizada sobre aquellas mujeres consideradas bárbaras. Ahora vamos con la historia de Aquiles y Pentesilea. Pentesilea era la mujer guerrera más grande entre las amazonas. Un día, mientras estaba cazando, accidentalmente mató a su hermana, Hipólita II. Afligida por su pérdida y en busca de la redención, dejó a su tribu y se unió a la guerra de Troya.
Acompañada por 12 valientes mujeres, se unió a la guerra al lado de los troyanos y juntos mataron a muchos de los griegos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, pues Pentesilea finalmente se encontró cara a cara con el invencible Aquiles. No importaba cómo lo intentara, no podía ganarle. Aquiles triunfó y cuando quitó el casco de su enemigo, lo que vio lo puso de rodillas en consternación. Había matado a una mujer. Fue por la belleza de Pentesilea y el dolor de Aquiles que éste se enamoró perdidamente de ella. Muchos años después de la guerra de Troya, las amazonas montaron una expedición en busca de las cenizas de Aquiles para vengar a su reina muerta, Pentesilea. Historia de Hércules e Hipólita. Este es quizás el mito más conocido de las amazonas. Hércules, el guerrero más poderoso de la mitología griega, es conocido por sus 12 tareas. La novena de estas tareas fue que tuvo que llevar al rey Euristeas de Tirins la faja de la reina amazónica Hipólita. Hipólita estaba muy orgullosa de su cinturón de oro, entregado por su padre Ares, el dios de la guerra. Cuando Hércules se acercó a ella, consintió voluntariamente en darle el cinturón. Sin embargo, Hera, que se transformó en amazona, se acercó a las mujeres y les dijo que Hércules estaba allí para robar el cinturón, de modo que antes de que pudiera salir, le declararon la guerra. Hércules, creyendo que Hipólita era la que había montado el ardid, la mató y luego se encontró involucrado en una batalla masiva con las amazonas. Cuando terminó la batalla, solo Hércules estaba vivo. Con el cinturón de Hipólita en la mano, Hércules volvió a Tirins para continuar su trabajo. Talestris y Alejandro Magno. Otro mito se refiere a la relación de una reina amazona con Alejandro Magno, el famoso rey macedonio. Alrededor del año 320 a.C., no había nadie que desafiara el brillo de Alejandro, el mayor conquistador de haber caminado alguna vez por la tierra. Talestris, reina de las Amazonas, se había convencido de que una unión con Alejandro daría lugar a una hija que crecería para ser la mujer guerrera más grande jamás nacida. 300 mujeres siguieron a Talestris hasta donde Alejandro estaba acampado. Al oír su plan, Alejandro estuvo de acuerdo y los dos pasaron 13 días juntos. O sea, ¿por qué no, verdad? Las amazonas eran adoradoras de la luna y consideraban ese número auspicioso. Talestris con Alejandro y sus 300 mujeres guerreras junto con el ejército de Alejandro pasaron sus días cazando y haciendo el amor. Las amazonas pronto regresaron a Temisira y esperaron ansiosamente las noticias de Alejandro, pero ninguna llegó. Esta relación tuvo un final desafortunado y Talestris murió sin una heredera. En el contexto de la conquista y exploración del nuevo continente americano en el siglo XVI, Francisco de Orellana, explorador español, dio testimonio de haber confirmado la presencia de mujeres amazonas mientras realizaba un recorrido exploratorio por el río Marañón en el Perú, por lo que se refiere lo nombró posteriormente Río Amazonas como homenaje a las valientes guerreras. Otra leyenda que con el tiempo cobró fama entre los conquistadores y exploradores era que las guerreras amazonas eran las guardianas de la ciudad perdida del Dorado, que es esta ciudad mitológica hecha completamente de oro y de la que ya hemos hablado en un antiguo video. La mujer guerrera o amazona es además poseedora y custodia de cuantiosas riquezas, por lo cual confirman los temores de la Europa medieval sobre la superioridad femenina, tanto en poder como en riqueza, fuerza y libertad. Esto se fusionó con el imaginario indígena americano, dando finalmente la idea de que las amazonas americanas eran mujeres que andaban desnudas, que tenían poder sobre el río y lo que lo rodeaba, además de poseer poderes mágicos que atemorizaban al mismo tiempo que fascinaban. Estas aguerridas mujeres fueron una idea latente en la mentalidad de los conquistadores y viajeros hacia el Nuevo Mundo. En el imaginario de estos, ya las amazonas no solo habitaban en Asia o en Europa, sino también en América. Ya se hace referencia a ellas en las crónicas sobre el primer viaje de Cristóbal Colón en la entrada del 16 de enero de 1493, en una versión análoga a la de Marco Polo, donde se señala que los aborígenes de las islas de Matinino afirmaban que existía una isla poblada solo de mujeres.
Ya para el año 1524, en su cuarta carta de relación, Hernán Cortés se dirige a su majestad el rey Carlos V, donde hace referencia a una nueva versión sobre el mito de las Amazonas. Cortés las ubicó al norte del Valle de México, donde describía una isla poblada exclusivamente por mujeres. En su descripción se adaptaba de manera singular al relato clásico sobre las Amazonas. Sin embargo, el interés esencial de Cortés no era precisamente el de descubrir a las Amazonas en sí, sino más bien buscar y obtener las grandes riquezas que, según los relatos de los indígenas, poseían estas misteriosas mujeres. El número de referencia a estas mujeres es abundante, aunque cada autor las sitúa en un lugar distinto. El poeta Homero se refiere a ellas alrededor del siglo IX a.C., en la Ilíada, situándolas en la isla de Lemnos, mar Egeo, Grecia, al tiempo que el historiador Heródoto, en sus 9 libros de la historia, ubica el mito de estas tribus guerreras en el Cáucaso, región natural ubicada entre Europa del Este y Asia Occidental, entre los mares Negro y Caspio. En la Edad Media, Paulo Diácono se refiere a ciertos combates entre amazonas y longobardos en el siglo VIII, y el rey de Inglaterra, Alfredo el Grande, habla en el siglo IX de un país de mujeres llamado Magdalán, al norte de Europa. Asimismo, el explorador Marco Polo ubica su existencia en los abismos de Asia, en una isla en la frontera noroeste de la India. Se dice que Cristóbal Colón tenía un diario, versión que, dejada por las casas, habla sobre lo que sucedió en sus viajes. En este caso hablamos especialmente del primero de sus viajes. El diario cuenta que una embarcación que Colón envió rescató mucho oro y cada pedazo era del tamaño de 2 dedos y a veces de una mano. Imagínense el tamaño de esas piedras. Fue por allí también donde tuvo noticias de una isla donde solo habitaban mujeres. Y es que Colón, que creía hallarse en la vecindad de las costas asiáticas, tenía sin duda en mente las islas femenina y masculina de la cartografía del medioevo y habla por ello de las islas de Carib y Matinino, habitadas unas por hombre y otras por mujeres. Y dice, además, que cada cierto tiempo del año llegaban los hombres donde las mujeres de dicha isla, que estaba a 10 o 12 leguas, y se emparejaban. Si tenían un niño, los enviaban a la isla de los hombres. Si era una niña, la dejaban consigo. La leyenda se difundió y daría lugar a que Pedro Mártir de Angleria dijese que esas mujeres se mutilaban un seno, y Antonio Pegafetta dijo que en una isla llamada Ocoloro, junto a Java Mayor, solo se encuentran mujeres, las cuales conciben del viento. Y ya sabemos la fortuna que la versión tuvo más tarde con el descubrimiento del gran río que surca Sudamérica. Encontrar el dorado fue una de las tareas de los conquistadores españoles en América. Francisco Pizarro se encontraba atrapado en el corazón del Amazonas ante la creencia de que se hallaba cerca del Dorado. Sin embargo, no dio con ningún tesoro, sino con un grupo de fieras amazonas que, cumpliendo con las características de esta figura de la mitología griega, atacaron con furia a sus hombres. Según Fray Gaspar de Carvajal, los bergatines de Orellana fueron atacados en su bajada por el río Amazonas por hasta 10 o 12 mujeres que andaban peleando contra los indios. Estas mujeres eran muy blancas y altas y tenían el cabello muy largo, agarrado en trenza y con un gran moño en la cabeza, y eran muy musculosas. Solo se cubrían sus vergüenzas y tenían arcos y flechas en mano. Este cronista dice haber perdido un ojo en esta batalla. 6 españoles perdieron la vida. Cuando se les interrogó a los indios, estos dijeron que las amazonas estaban bajo el mando de una caudilla llamada Coñori. Todas vivían rodeadas de oro y plata. Dijeron que el lugar que habitaban estaba tan lejos como para quien osara ir muchacho volviera viejo. Estas amazonas cumplían la mayoría de las características grecorromanas, al menos así lo documentan los cronistas. En 1745, el viajero francés Carlos Marie de la Condamine fue en busca de las amazonas. Preguntando a los nativos, estos le dijeron que esas eran las historias que les habían oído contar a sus padres. Dijeron que con el tiempo se retiraron al interior de las tierras del norte, por el río Negro o por alguno de los que por el mismo punto desaguan en el mar. ¿Qué les ha parecido esta historia, chicos? Es muy raro no solamente que las sitúen en diferentes partes del mundo, sino que aún situándolas en América, supuestamente visten de la misma manera que vestían en Grecia.
Es una cosa muy rara, ¿no? A no ser que hayan podido llegar de un sitio a otro, lo cual supuestamente en esa época era inexplicable. Pero en fin, Colón llegó a América, así que no sabemos realmente qué pasó. Pero igual no deja de ser súper interesante esta historia. ¿Qué les pareció? A pensar bonito. No se olviden de suscribirse a Ileana Historias y a Divulgación Total en YouTube, hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos, poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. Sigan a ambos canales en los podcasts. También tenemos divulgaciontotal.com donde pueden visitarnos y suscribirse con su correo electrónico. Y seguimos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Parler, Telegram y Twitch. Aceptamos sus colaboraciones en PayPal y tenemos también merchandising en Teespring. A pensar bonito.